Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cara y Seca, lo que hay detrás de las noticias. Mi nombre es Omar López y vamos a hablar de la militancia audiovisual. Qué título te tiro, ¿no? En estos tiempos, qué necesario es hablar de la batalla cultural. Todo el ciclo de Cara y Seca atraviesa de una u otra forma esta necesidad de ahondar en lo que constituye la batalla cultural. Iba a decir lo que construye, sí, está bien, es construcción, ¿no? Atraviesa montones de aspectos de nuestra vida, generaciones, experiencias de formación educativa, cultural. Bueno, con nosotros hay un creador de un grupo de militancia audiovisual. La batalla cultural actual es uno de los temas, el grupo que lo forma, ¿no? Y todo lo que hacen. Él es Julián Cáneva. Con Julián vamos a ir hablando de todo esto. Te vas a asombrar algunos pasajes de esta conversación. ¿Por qué? Porque tiene que ver, mirá, con el costo de vida, tiene que ver con la movilización, los paros como lo del 30, tiene que ver con la salida de este gobierno, tiene que ver con la desintegración de un grupo de poder neoliberal, tiene que ver con el libro de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, tiene que ver con los símbolos, con las imágenes, con el pueblo que hoy está extraviado, dolorido, angustiado, empobrecido, indignado, tiene que ver con todo eso, porque todo eso junto, ¿sabés qué hace? Hace un acto cultural, político, cultural. ¿Cómo te va, hermano? Gracias por haber venido. Muy bien, no, gracias por este espacio que para nosotros es más que saludable, digo siempre, ¿no? Porque poder expresarse y contar lo que uno hace y desde qué lado la batallamos es saludable. Es jodido esto de poder expresarse, ¿no? Damián Loretti acá el otro día me recordaba, porque, viste, algunos hablan de dar voces al que no tiene voz. Y coincidíamos, porque Mate Amargo históricamente dio voces a aquellos que no es que no tenían, siempre tuvieron voces, pero no se la dejaban expresar. Y es complicado porque hoy en día quedan cada vez menos espacios donde poder expresar las voces, ¿no? Sí. En el caso del cine, por ejemplo, antes en Argentina había alrededor de 80 festivales de cine y de muestras. Y empezaron a cerrar y quedaron cada vez menos. No sé el número exacto de cuántos quedan ahora, pero no son 80. Ponele que queden alrededor de entre 50 y 60. Eso habla de un cierre de unos espacios que son los que nosotros utilizamos también para exponer y que se vea lo que nosotros hacemos. Eso hace que muchos realizadores cambien la forma de producir también. E incluso hace que algunos intenten cambiar de los temas, cambiar de tema. Explícate un cachitito más eso, ¿cómo es esto que algunos realizadores cambian la forma de producir? Se empieza a cambiar la forma de producir porque es otra la exigencia. Al achicarse el circuito, se busca quizá más calidad de producción, más calidad de imagen, otro tipo de temas que quizá no pasen tanto por lo social y lo político, sino que vayan para el lado del entretenimiento, digamos, ¿no? De la diversión. Hay mucho cortometraje de humor, hay mucho cortometraje de amor. Si bien lo social nunca se perdió, se ve un poco reducido, digamos, en ese gran ambiente de lo que es la producción. Es bueno que no se perdió del todo, pero uno ya va pensando también, ¿no? En el caso de que uno quiera que su producto se vea sí o sí, y el fin del producto sea ese, llegar a un entretenimiento. Nosotros vemos el cine como una herramienta militante, como una cosa más de conciencia crítica, decimos nosotros siempre. Entonces, lo que tratamos de hacer era, al principio empezamos a filmar con lo que teníamos o con lo que nos prestaban. Por eso también el nombre Militancia Audiovisual, porque siempre fue militante, siempre fue de buscar y de poner el pecho. Contame, perdóname que te interrumpa, Sí. Julián, contame ¿qué empezaron a filmar, por ejemplo? Y nosotros tenemos cortos, más que nada video minuto, ¿no? A mí me gusta mucho el género del video minuto, como contar una historia compleja En un minuto. En un minuto, ese periodo de tiempo. Tenemos cortos que van desde la última dictadura cívico-militar en el país hasta el género, los femicidios, la trata. El año pasado hicimos un cortometraje en homenaje a Fernando Birri, que queríamos homenajear el Tire 10, pero desde el lado de lo que está pasando con los cartoneros recicladores de La Plata.
Entonces hicimos un juego de respetar la forma del tire de birri, pero de este lado, un poco más actual, con los cartoneros de La Plata, y se llama tire cartón. Entonces hablamos, ¿no?, de cómo hacen ellos para subsistir, donde la recolección de residuos se lleva todo, ¿no?, con unos nuevos convenios que tiene la Municipalidad de La Plata con las empresas privadas recolectoras, y no les va quedando nada a ellos. Habla de que todo aumenta y de que obviamente ¿qué les va a aumentar a ellos un ingreso de guita si lo único que hacen es tratar de juntar un poco de cartón para Ahora, poder estás venderlo? hablando de un enorme grande del cine, ¿no? Que hasta hace poco, antes de fallecer, seguía luchando y enseñando en Cuba, ¿no?, la escuela de cine. Birri, el del famoso documento social, yo digo, Los Inundados era el título, ¿no? Claro. Hay una escena del tren tomada la cámara desde afuera en movimiento, es sensacional. La mirada de Birri era sensacional, ¿no? Sí. Y hoy siempre hay parámetros, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? Ustedes hablan de Birri, podríamos hablar como parámetro, no sé, Fabio, ¿cuáles son los parámetros? Nosotros tenemos mucha admiración, digamos, por esa parte de la obra de Birri, el Tiredié, Los Inundados. Estudiamos mucho la obra de Raimundo Gleiser, bueno, entre otros, ¿no? Vallejo, Solana, de aquella época donde el cine era social, ¿no? El cine era más visceral, era militante, mostraba las otras realidades. Intentamos hacer eso en esta actualidad, ¿no? ¿Qué? ¿Tiene que ser militante el cine a su manera? Yo me recuerdo a Pier Paolo Pasolini, ¿no? O sea, las denuncias de Pier Paolo Pasolini eran brutales para la época aquella, peor todavía, contra la burguesía, el sistema impuesto dominante, el patriarcado. Había que producir cine con mucho coraje para esto, ¿no? Por eso te digo, hay una forma de militar muy ancha, muy particular, según lo vea cada uno, ¿no? Sí, a nosotros nos pasa que los compañeros siguen mis caprichos, digo yo a veces. No sé si está bien dicho. Te van a cagar a palo alguna vez, pero bueno. Siempre. Me pasa con temas. Por ejemplo, el primer video minuto que hicimos fue de violencia de género, en 2010. Cuando todavía no había trascendido tanto el tema, ¿no? Había militancia feminista en aquella época, pero no era tan fuerte como es la de ahora. Dame el inicio del video. Lo que se ve es una chica que está lavando la ropa interior del marido de quien la violenta. Hace ese trayecto, está limpiando, tiende la ropa y se va para adentro. En el medio del corto, o sea, lava, corte, la ropa, tendiendo la ropa. Eso, pero en el medio de todo eso hay transiciones de ella en un estado de sometimiento, digamos. Está en un rincón, está atrapada en ella, con la cámara, ¿no?, que la filma de arriba y generas esa sensación, ¿no?, de apriete del cuerpo chiquito que se ve en la imagen. Sin sonido. Tiene sonidos de corazones, de campanas, de chicos gritando. Bien. Lo que nosotros intentamos es hablar de violencia sin mostrar la violencia. Dame el remate de ese minuto. No la vemos más. Entra, se sienten golpes, se siente una voz que dice déjame sola, hay una puerta que suena y ahí termina. Queda abierto para ver qué pasó con ella, ¿no? Sí, pero venimos dando ya una serie de indicios de que ella vive en ese contexto. Eso es. Julián, ha cambiado mucho el esfuerzo por ponerse a producir, a crear a partir de la llegada de este gobierno. Te digo, más que la llegada, te digo ahora, en estos planos finales, ¿no? Donde lo vivimos acá nosotros, en Mate Amargo, con este Cara y Seca. Es muy difícil producir, porque es muy costoso. Y aunque hagas todo lo mejor posible, pero lo más esquemático posible, se hace cuesta arriba, ¿no? Yo lo veo, la parte de la producción, para decirlo de alguna manera, la veo medio de afuera, digamos, ¿no? Claro. Yo no soy cineasta y entonces intento trabajar de la manera que puedo, ¿viste? Cuando se nos ocurre una idea, tratamos de hacer, pero dentro de eso, de ese circuito y de lo que hacemos, tengo un montón de amigos que trabajan del cine, que viven del cine, que alimentan a sus familias del cine, y los veo que están empezando a trabajar, ya empezaron a trabajar de otras cosas que no tienen nada que ver con el cine, que formulan proyectos y que los tienen que volver a corregir porque hay algo marcadito ahí que dice que por ahí por esa línea no va,
Entonces cuesta, yo veo que cuesta un montón. Y a nosotros nos pasa que, y voy a ser sincero, a mí no me gusta tener guita en las espaldas, ¿no? Me asusta un poco. He tenido, porque he podido ganar proyectos grupales de un FOMECA en un momento, 2 fondos de las artes, pero en la industria, digamos, todavía no me animo a entrar por una cuestión más personal de, digamos, de si falla algo, ¿cómo hago para devolver? Esas cosas que nunca pasan. Más con lo que implica hoy no solo producir, sino después exponer. Exponerlo ni hablar. Entonces lo que veo es eso, más compañeros teniendo trabajo de lo suyo cada tanto y para algún proyecto, ¿no? Y mientras tanto tratando de zafar la vida desde otros lugares. Resumime en los 3 minutos que creo que quedan, cómo es la batalla cultural desde el grupo, ¿no es cierto? En el quehacer diario a la hora de pensar como grupo la creación, de producir como grupo el valor, el arte, y después de salir a enfrentarlo, ¿no? Con el producto ya terminado. Nosotros somos de... Cuando el producto está terminado somos de molestar, ¿no? Bien, hice esto, necesito que lo muestre porque el sentido de la obra es que se vea. Después así, por ese empuje, han aparecido premios, han aparecido proyecciones que están buenísimas en otros países. En cuanto a acompañar la batalla cultural, un ejemplo ahora, estamos editando un nuevo videominuto que es de género, ¿no? Que es la historia de una piba que saca fotos en las marchas, pero que adentro de su casa, en su entorno, sufre violencia. Entonces, la manera de acompañar a las pibas en esa batalla es desde ese lado, ¿no? Y está lleno de tips y de consignas adentro, porque está el pañuelo del aborto, digamos, de la despenalización del aborto, y hay otras cosas, otras señales también adentro que hacen al contexto, ¿no? Toda obra tiene que tener un contexto. Entonces vamos por ese lado. Hace un tiempo hicimos un corto sobre violencia institucional también, que una hermana, es un homenaje a Luciano Arruga, ¿no? La hermana le habla a él. El personaje ahí es la hermana. En realidad es un flaco que recorre un lugar que es como si fuese un limbo, tratando de buscarse, tratando de salir de ese espacio al que llegó sin querer, digamos. Y hay una voz en off que le pregunta por qué estaba temblando, estaba frío en el asfalto, ¿a dónde van los pibes cuando no afanan? Esa es la pregunta que arranca el corto, claro. Con la hermana real. Claro, sí, que es la representación, digamos, de una hermana. Y nosotros ahí hablamos de una nueva memoria, si se quiere también. Nos atrevemos a nombrarla así, debe haber otra forma también. Pero decimos, nosotros estamos acostumbrados a, cuando hablamos de memoria, acompañar a Estela, acompañar a Eve, ¿no? Y hay un montón de casos, ¿no?, que se pueden traducir en nueva memoria, como es el caso de la hermana de Luciano y tantos otros que existen. Está muy bueno lo que puntualizás, ¿no? Porque también hay que pensar en la continuidad de todo lo que sembraron las madres y las abuelas. En el cierre, me quedan segundos nomás. Si tuvieras que decir dónde podemos seguir todo esto, ¿qué nos sugerís? Tenemos canales de Vimeo, de YouTube, que lo encuentran con mi nombre, Julián Cáneva, Militancia Audiovisual. Ahí hay Julián cortos. Cáneva, haciendo la primera A, Sí, de señor. corta A. Julián Cáneva. Y después tenemos una página en Facebook del Grupo Militancia Audiovisual y también en el Facebook con mi nombre y en el Instagram con mi nombre también está lo que... Ahí vamos poniendo fechas, vamos poniendo... En el Instagram, por ejemplo, que te permite subir los videominutos, Sí. los que ya no tienen circulación, digamos, ya están todos ahí y se pueden ver, se pueden buscar. Está, de hecho, en Vimeo tiene permiso de descarga también, pues nos ha pasado por ahí que en algún encuentro de mujeres los toman como ejemplo. Claro. Y eso es ahí cuando me lo piden, cuando nos lo piden, es cuando nos damos cuenta que la obra está lograda. Julián, te agradecemos muchísimo tu visita aquí a Cara y Seca, a esta producción de Mate Amargo, y sinceramente ojalá que podamos volver a verlo con pantalla grande, mirando la obra, analizándola. Sería muy lindo hacer eso. A ustedes, abrazo grande, se lo extendemos a Julián y nos encontramos prontito. ¿Están de acuerdo? Gracias, Julián. No, gracias por el espacio. Chao.